Los hijos gemelos de Saria iluminaban la bulliciosa ciudad de Ulta, una joya de la interestelar Alianza Vera. En su corazón se alzaba un archivo colosal, un antiguo depósito de conocimiento. Kera, una joven e inquisitiva erudita, vagaba por sus imponentes pasillos. Su iridiscente piel lavanda brillaba bajo el resplandor cristalino de las luces de los archivos. Su especie, los Lurana, eran conocidos por su elegancia, destreza intelectual y devoción por descubrir verdades sobre los misterios de la galaxia. Durante semanas, Kera había estado absorta en un tema curioso. Las historias de los humanos sobre su valentía e implacable naturaleza se habían filtrado a través de la Alianza Vera, a menudo descartadas como mitos exagerados. Una raza primitiva de un rincón olvidado de la galaxia. Se decía que eran capaces de una ferocidad y compasión inigualables. La paradoja la intrigaba. Un relato en particular destacaba, la leyenda del guerrero humano. Los susurros hablaban de un individuo que luchó con una pasión tan intensa que inspiraba asombro y terror por igual. Kera, parecía improbable que ninguna especie pudiera encarnar tales extremos. Decidida a investigar, se acercó al guardián de los archivos, un anciano llamado Green. Sus escamas plateadas brillaron al volver su mirada pensativa hacia ella. ¿Buscas conocimiento de los humanos otra vez, Kira?, preguntó. Su voz era un estruendo tranquilizador. Sí, guardián. Ella respondió con un tono resuelto. Esta historia del guerrero humano. ¿Tenemos registros? ¿Algo en absoluto? Green ladeó la cabeza. Entrecerró los ojos. Los humanos son un tema peculiar. Pocos los han visto en carne y hueso. Señaló un rincón oscuro de los archivos. Hay un fragmento de la batalla de la estación Lucar. Puede que te interese. La curiosidad de Kira ardía mientras seguía a Green hasta un estante polvoriento. Él recuperó un cubo holográfico. Su superficie estaba grabada con runas alienígenas. Al activarlo, se hizo a un lado. Un caótico campo de batalla se desplegaba ante ella. Restos metálicos irregulares cubrían el suelo. El humo se elevaba hacia un cielo ahogado por el fuego. En el centro había una figura. Guerrero solitario, vestido con una armadura maltratada, su rostro estaba manchado de hollín y sangre, sus movimientos fluidos y precisos mientras despachaba enemigos el doble de grandes que él, sus ojos brillaban con determinación, inquebrantable incluso contra todo pronóstico. Cajadeó, la imagen desafió sus expectativas. Esto es real, susurró. GR asintió. Lo suficientemente real para aquellos que sobrevivieron para contarlo. Era humano, un mito hecho carne. Su escepticismo vaciló. Si la imagen era genuina, entonces quizás había algo de verdad en las historias. Kira decidió descubrir más. Semanas después, abordó la pequeña nave espacial con destino al borde exterior, donde se decía que aún quedaban restos de humanidad. Necesitaba verlo por sí misma. ¿Contenían las leyendas alguna verdad o eran meras invenciones elaboradas? Su viaje comenzó en silencio, pero contenía la promesa de revelaciones que cambiarían para siempre su comprensión del universo. El zumbido de los motores de la nave vibraba por la sala mientras Kera se acercaba a la nebulosa del Velo, una región en la periferia del espacio explorado. Su destino era el mundo fronterizo de Sanara, un planeta árido y accidentado que se rumoreaba albergaba una mezcla de forajidos, carroñeros y restos de especies olvidadas. También era donde había oído susurros de humanos. Kera se inclinó sobre la consola de control de la nave, sus ojos violetas escaneando la pantalla holográfica del planeta. Sena estaba muy lejos de las prístinas ciudades de la Alianza Vera. Su superficie estaba marcada por montañas escarpadas, extensos desiertos y tormentas erráticas que dificultaban la navegación. Sin embargo, se decía que era un refugio para quienes prosperaban en el caos. Si los humanos aún existieran, probablemente estarían allí. Su nave descendió a la atmósfera del planeta. Azotada por vientos turbulentos, Sera apretó los controles con más fuerza. Su habitual calma se vio afectada por la tensión tras un aterrizaje brusco. Salió a la superficie del planeta. El calor seco le quemaba la piel a su alrededor. Un extenso asentamiento de edificios dispares se extendía por el terreno rocoso. El aire se llenó con el sonido de la maquinaria y discusiones distantes. Se acercó al asentamiento con cautela. Su traductor le aseguraba comprender la miríada de lenguas alienígenas. Los residentes eran una mezcla de especies, corpulentos mercenarios herbáceos, nerviosos comerciantes de hierro y algunas figuras solitarias que parecían aún más fuera de lugar, pero ninguna de ellas era humana. En una taberna abarrotada, Kera decidió investigar más a fondo. El interior estaba tenuemente iluminado y empapado del aroma a bebidas fermentadas. Se acercó al cantinero, un atán canoso de 6 brazos, que la miró con leve curiosidad. «Busco a alguien»,
dijo Kera deslizando una pequeña tarjeta de crédito por el mostrador. ¿Un humano? ¿Has visto a alguien? Pausa. Su XR humanos ilegibles dices gente peligrosa, no veo muchos de ellos. ¿Por aquí por qué preguntas? Soy un erudito, respondió con cuidado, he oído sus historias y deseo entender la verdad, resopló verdad un pozo podrías encontrar. Una prueba el extremo norte del asentamiento cerca del viejo desguace, pero no digas que no te advertí. Kera asintió, dando las gracias y salió de la taberna con el corazón latiendo con anticipación. Mientras se abría paso por el asentamiento el ruido y el caos parecieron desvanecerse, el aire se volvió más fresco y los edificios se volvieron escasos reemplazados por montones de maquinaria oxidada y piezas de naves espaciales desechadas en la distancia. Divisó una figura solitaria, su silueta recortada contra la luz tenue de los soles gemelos, era alto y ancho de hombros, su postura exudaba una tranquila confianza, su ropa era simple, botas desgastadas, una chaqueta andrajosa, pero sus movimientos eran precisos y calculados. La respiración de Kira se entrecortó, podría ser de los humanos que buscaba, se acercó con cautela. Su voz firme, pero con un matiz de curiosidad, disculpe, ¿eres humano? El hombre se giró lentamente. Su mirada penetrante se encontró con la de ella. Su rostro era robusto, con rasgos afilados que mostraban las marcas de la adversidad. Sin embargo, sus ojos tenían una profundidad que no podía comprender. Una mezcla de cansancio y fuerza inquebrantable. ¿Y quién pregunta? Respondió con voz profunda y mesurada, soy Kera, un erudito de la Alianza Vera. He viajado lejos para aprender sobre tu gente. ¿Son ciertas las historias, las leyendas, de tus guerreros? La estudió por un momento y luego sonrió levemente. Leyendas H. Depende de lo que hayas oído, pero puedo decirte una cosa, no somos mitos. Kios. Pulso acelerado. No era un holograma ni un fragmento de un cuento. Lo había encontrado. Prueba viviente del guerrero humano. Pero al estar frente a él, se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de su viaje para comprender la verdad tras el mito. Eres diferente de lo que esperaba, dijo en voz baja. El hombre rió entre dientes. Suena a la vez amargado y divertido. Quédate con nosotros, erudito, podrías aprender lo diferente que es. Kera siguió al humano a través del desguace. Su mirada se detuvo entre los montones de metal irregulares y el paso firme del hombre. Se movía con una facilidad que contrastaba con su apariencia robusta, como si hubiera dominado el caos de su entorno. ¿Tienes un nombre?, se aventuró a preguntar. Rompiendo el silencio, llámame Jack, respondió. Sin mirar atrás, la simplicidad del nombre la impactó. Tantas especies en la Alianza Vera tenían títulos y ahíce elaborados, pero él no necesitaba nada de eso. ¿Qué haces aquí, Jack? Este planeta no parece, dudó. Buscando la palabra correcta, civilizado. Jack rió secamente. Esa es una forma de decirlo. Cenar es un refugio para gente como yo, marginados. Supervivientes, gente que no encaja en los refinados sistemas de los mundos del núcleo. Aquí nadie hace demasiadas preguntas. Pero eres más que un superviviente. Kera presionó. Vi los registros de la batalla B de la estación Lucar. Ese eras tú, ¿no? Él se detuvo bruscamente, girándose para mirarla. Sus ojos, agudos y penetrantes, parecían ver a través de ella. ¿Has hecho tu tarea? Sí, estuve allí, no significa que esté orgullosa. Kira ladeó la cabeza. La curiosidad la ardía. ¿Por qué no de la forma en que luchaste? Muchos te deben la vida. Es notable. La mandíbula de Jack se tensó. Lo notable es que lo llaman así. Todo lo que veo son a los que no pude salvar. Los que no lo lograron porque no fui lo suficientemente rápido. Su voz se apagó y, por un momento, Kera vislumbró el peso que cargaba. Pero hiciste lo que nadie más pudo. Dijo con suavidad, eso importa. Se dio la vuelta. Sus hombros tensos. Quizás a ti aquí afuera a nadie le importan las viejas batallas. Solo les importa lo que puedas hacer por ellos. Ahora, Jack la condujo a un pequeño claro dentro del desguace donde había un campamento improvisado. Un fuego crepitaba en un tambor de metal fundido. Una luz parpadeante iluminaba los suministros dispersos. Le hizo un gesto para que se sentara y luego se sentó frente a ella. Su expresión era cautelosa. ¿Quieres saber sobre los humanos?, dijo en voz baja. Bien, te lo diré, pero no es una gran historia de heroísmo, es un desastre brutal. Kera se inclinó hacia adelante, con su atención fija en él. Quiero la verdad. Jack miró fijamente al fuego por un largo momento antes de hablar. Los humanos no son como tu gente. No estamos hechos para la elegancia ni la perfección.
Estamos hechos para sobrevivir, cueste lo que cueste. Por eso nos llaman una paradoja, porque podemos ser salvadores y destructores. Sobrevive. Kera repitió incluso, contra todo pronóstico, asintió, especialmente cuando todo está en nuestra contra. Ahí es cuando luchamos duro, pero tiene un precio. ¿Viste la batalla? ¿Sabes a qué me refiero? Ella lo hizo. El registro holográfico había mostrado no solo su fuerza, sino también su desesperación. El implacable impulso de proteger, incluso cuando las probabilidades aumentaban en su contra. Era una cualidad que nunca había encontrado en la Alianza Vera. ¿Es por eso que estás aquí?, preguntó en voz baja para escapar del precio. La mirada de Jack se posó en ella. Su expresión era ilegible. Estoy aquí porque no me queda nada en ningún otro lugar. El peso de sus palabras se cernía entre ellos, pesado e inquebrantable. Kira se dio cuenta de que las historias que había escuchado eran solo fragmentos de una verdad mucho mayor. Una verdad tan compleja y defectuosa como el hombre que tenía delante. Y, sin embargo, no podía darle la espalda. Cuanto más aprendía sobre Jack, más entendía por qué la humanidad se había convertido en una leyenda. Su resiliencia no era solo un rasgo, era una elección repetida una y otra vez frente a la desesperación. Entonces, tal vez pueda ayudarte. Encuentra algo nuevo, dijo en voz baja. Jack levantó una ceja con un destello de diversión. Cruzando su rostro, eres un erudito de la Alianza. He viajado hasta aquí para aprender sobre tu especie. Respondió con firmeza. Si algo he aprendido es que los humanos están llenos de sorpresas. Tal vez sea hora de que alguien nos devuelva el favor por primera vez. Una leve sonrisa tocó los labios de Jack. Fue fugaz pero genuina. Tienes agallas. Te lo daré. Buen erudito. Veamos si puedes seguir el ritmo. Mientras el fuego crepitaba entre ellos, Kera sintió una chispa de algo que no podía nombrar, quizás esperanza, o el comienzo de un entendimiento que los cambiaría a ambos. Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos para Kera. Jack, a pesar de su reticencia inicial, comenzó a abrirse, compartiendo fragmentos de su vida y la naturaleza enigmática de su especie. Kera se encontró cautivada por sus historias, cada una pintando una vívida imagen de la resiliencia y las contradicciones de la humanidad. ¿Quieres saber por qué sobreviven los humanos?, dijo Jack una noche mientras trabajaban codo con codo en un panel de nave espacial de salvamento. El cielo naranja quemado sobre ellos brillaba tenuemente con cenora. Tormentas distantes. No se trata solo de fuerza o estrategia, se trata de lo que hay aquí. Ted se tocó el pecho. El corazón. Kera supuso que su piel lavanda reflejaba la luz del abeto. No exactamente la voluntad, el impulso de proteger lo que importa, incluso cuando es más fácil rendirse. K.R.A. lo estudió. El peso de sus palabras se asentó en su pecho. Había leído innumerables relatos de heroísmo en los archivos de la Alianza Vera, pero siempre se habían sentido distantes como cuentos de hadas. Sin embargo, las historias de Jack eran crudas y tangibles. No solo hablaban de victorias. Llevaban las cicatrices de la pelea de una noche mientras los dos compartían una comida escasa alrededor de la fogata. Kera decidió insistir. Hablas de supervivencia, Jack, pero ¿qué hay de las leyendas? Las historias de guerreros humanos como tú. ¿Por qué te llaman mito? Jack rió entre dientes, aunque le faltaba humor, porque es más fácil creer en mitos que enfrentar la verdad. La verdad es que solo somos personas. Luchamos porque no tenemos elección. Aguantamos porque no hay otra opción. Eso no nos convierte en leyendas, nos hace testarudos, pero la Alianza ve más que eso. Kera presionó. Ven algo extraordinario en ti. Extraordinario. La mirada de Jack se posó en ella, aguda y penetrante. ¿Sabes lo que es estar en un campo de batalla sabiendo que cada decisión que tomas puede significar la vida o la muerte para cientos de personas? Sentir el peso de esa responsabilidad cada segundo. No es extraordinario, es una pesadilla. Kera se quedó en silencio. El fuego crepitaba entre ellos. Entonces se dio cuenta de que el mito del guerrero humano no era una celebración del triunfo, era un reflejo del costo de la supervivencia. Tal vez. Por eso te ven como una leyenda, dijo en voz baja, no porque seas invencible, sino porque cargas con ese peso y aún así eliges luchar. Jack no respondió de inmediato, miró fijamente las llamas, las sombras danzando en su rostro, tal vez, pero eso no cambia lo que he perdido. Kera quería discutir, decirle que sus acciones importaban más de lo que él creía, pero comprendió que las palabras por sí solas no podían curar las heridas que cargaba. Al día siguiente, su frágil paz se hizo añicos mientras trabajaban para reparar el motor de una nave espacial. Un zumbido mecánico bajo llenó el aire. Jack congeló su postura,
cambiando instantáneamente a una defensiva. Problemas, murmuró. KRA aceleró su corazón cuando 3 imponentes figuras emergieron de los montones de chatarra. Eran mercenarios acorazados, sus visores brillaban siniestramente en la tenue luz. Bueno, el dibujo mercenario lee, su voz distorsionada por un traductor. ¿Qué tenemos aquí? Una erudita Lauren y una humana. No creía que quedara nadie de tu especie. Terrestre. La mandíbula de Jack se tensó. ¿Qué quieres? La risa del mercenario fue áspera y calificando lo que siempre queremos, créditos, suministros y tal vez esa linda Lurana para venderla al mejor postor. Kira contuvo la respiración. El miedo la atenazaba. Había oído hablar de bandas mercenarias que asaltaban las afueras, pero nunca se había enfrentado a ellas. No la tocarás. Jack gruñó, poniéndose protectoramente frente a ella. Los mercenarios volvieron a reír. El sonido resonó en el desguace. Palabras valientes de una reliquia. Uno se burló, pero te superan en número. Retírate antes de que te maten. La respuesta de Jack fue inmediata. Hoy no, antes de que Kira pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Jack se abalanzó hacia adelante. Sus movimientos eran borrosos, precisos, calculados y feroces. Desarmó al primer mercenario en un instante. Usó su propia arma para incapacitar al segundo. El tercer mercenario dudó, claramente conmocionado por la repentina ferocidad. Jack no le dio la oportunidad de reagruparse. En un movimiento rápido, dejó al hombre inconsciente, dejando a los 3 tirados en el suelo. El Era miró fijamente con el corazón latiéndole con fuerza. Jack permaneció de pie en medio del caos, respirando con dificultad, pero ileso. El fuego en sus ojos era inconfundible. La misma intensidad que había visto en el registro holográfico de la estación Lucar. ¿Estás bien?, preguntó. Se giró. Volviéndose hacia ella, ella asintió. Su voz era temblorosa. Luchaste como un mito. Terminó. Su expresión era indescifrable. Kira no pudo responder. Ahora sabía que las leyendas del guerrero humano no eran exageraciones, eran reales. Y acababa de presenciar a uno en acción por primera vez. Realmente comprendió por qué la humanidad se había convertido en un símbolo de esperanza y miedo en toda la galaxia. La derrota mercenaria dejó un tenso silencio en el desguace, roto solo por el lejano aullido del viento de Cenora. Kira miró fijamente las figuras inconscientes esparcidas por el suelo. Su mente daba vueltas. Jack bajó su arma y se giró hacia ella. Pronto despertarán, tenemos que movernos. Kira asintió. Sus extremidades, rígidas por la adrenalina, trabajaron juntas rápidamente. Reuniendo sus suministros y herramientas, Jack rescató un núcleo de energía funcional de las partes dispersas. Sus manos se movían con falta de práctica mientras cargaban lo último de su equipo en el alfpipe. Lo que hiciste allí atrás fue increíble, aterrador, pero increíble. Él negó con la cabeza. Su expresión era sombría. No es algo para admirar, pelear así. Se necesita un pedazo de ti cada vez. Tal vez, dijo Kira. Su voz se volvió más firme. Pero tú, sálvame, ¿no vale la pena? Jack la miró. Sus ojos se suavizaron. Sí, lo es, pero no soy un héroe. Kira. Solo hice lo que tenía que hacerse. Subieron a bordo de la nave. La atmósfera entre ellos cambió. El miedo y el caos del encuentro habían forjado un vínculo tácito. La actitud cautelosa de Jack pareció suavizarse y Kira sintió una nueva determinación de entenderlo no solo como un guerrero, sino como una persona. Una vez que la nave se encendió, Jack tomó los controles. La maltrecha nave cobró vida con un zumbido. Sus sistemas crujieron pero funcionaron. Despegaron del desguace, desvaneciéndose en el horizonte mientras se dirigían a un territorio más seguro. Kira se sentó a su lado. La cabina, las estrellas extendiéndose ante ellos. ¿A dónde vamos?, preguntó. Hay una estación neutral cerca. Jack respondió, podemos reagruparnos allí. Quizás encontremos mejores suministros. El viaje fue tranquilo al principio. El zumbido de los motores llenando la cabina. Kira observó a Jack mientras pilotaba. Su enfoque era inquebrantable. Se maravilló de su resiliencia, la forma en que soportaba el peso de sus experiencias sin dejar que lo aplastaran. Creo que ahora lo entiendo, dijo. Después de un rato, comprendo lo que Jack preguntó sin apartar la vista de los controles. ¿Por qué los de su especie son considerados leyendas? Dijo que no se trata solo de la lucha ni de la fuerza, sino de las decisiones que tomas. Incluso cuando las probabilidades están en tu contra, no te rindes. Jack la miró. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios.
Eso es lo que pasa con los humanos. A veces somos tercos, eso juega a nuestro favor. Mientras las estrellas pasaban lentamente, Kera sintió una calidez en la presencia de Jack que desafiaba la fría inmensidad del espacio. Se dio cuenta de que la historia que había estudiado en los archivos solo arañaba la superficie de lo que significaba ser humano. Cuando llegaron a la estación, era un hervidero de actividad. Naves de docenas de especies atracaron y partieron. Sus tripulaciones, bulliciosas en los pasillos de la entrada, Jack guió a Kira entre la multitud. Su mano, apoyándose ligeramente en su brazo para mantenerla cerca. Dentro de una modesta cantina que encontraron, una mesa escondida en la esquina, Kera bebió un extraño refresco. Su mente todavía repasaba los eventos de los últimos días. Jack, dijo, su voz vacilante. ¿Por qué dejaste la alianza? ¿Por qué aislarte así? Se inclinó atrás, su mirada distante. La alianza no ven gente, ven herramientas, activos. Números a calcular. Me cansé de ser un número, aquí afuera al menos puedo tomar mis propias decisiones, pero está solo, dijo Kera en voz baja. Ya no, Jack. Respondió, sus ojos encontrándose con los de ella. Kera sintió un destello de algo que no pudo identificar, admiración quizás o gratitud, quizás ambas. Su conversación fue interrumpida por una conmoción repentina. Un grupo de figuras armadas irrumpió en la cantina. Sus armas desenvainaron al líder, un alienígena corpulento con piel verde modelada. Escaneó la habitación antes de que su mirada se posara en Jack y Clara. Ahí está el alienígena. Gruñó señalando con un dedo con garras al humano. La mandíbula de Jack se tensó. Parece los mercenarios enviados de regreso. El corazón de Kira se aceleró mientras el grupo armado avanzaba. Pero cuando Jack se levantó de su asiento, sintió una extraña sensación de calma a pesar del peligro. Ella sabía que la protegería. Jack se giró hacia ella, su expresión decidida. Quédate detrás de mí, pase lo que pase. No dejes que te lleven. Kera asintió con su confianza absoluta en él. Mientras los atacantes la acercaban, se preparó para lo que vendría, sabiendo que estaría junto a un hombre que encarnaba el mismísimo espíritu de las leyendas que había buscado descubrir. La cantina estalló en caos mientras las figuras armadas avanzaban, apuntando a Jack. Los clientes, las mesas desperdigadas, volcaron y los vasos se hicieron añicos contra el suelo. Kera se aferró al borde de la mesa, pensando en un plan. Jack dio un paso adelante con calma. No creía que te rendirías tan fácilmente. Jack dijo en voz baja y firme. Su mano se cernía cerca del costado de su chaqueta, donde estaba escondida una pistola de plasma compacta. El líder de los mercenarios se burló. Sus dientes afilados brillaban bajo las luces de neón de la cana. Eres un hombre difícil de rastrear, humano, pero tu look se agotó. Entrega la Lurana y podríamos dejarte vivir. Los labios de Jack se curvaron en una leve sonrisa. Supongo que no conoces a los humanos tan bien. Bueno, no nos gustan las amenazas. Antes de que el líder pudiera responder, Jack se movió rápidamente. Su pistola. El arma fue desenfundada, disparando con precisión milimétrica. El primer disparo desarmó al líder alienígena, haciendo que su rifle cayera al suelo con un ruido metálico. Los mercenarios respondieron con sus armas, iluminando la habitación con rayos de energía. Jack se movía como una tormenta. Sus movimientos eran una mezcla de precisión calculada e instinto puro. Usaba mesas volcadas como cobertura. Sus disparos nunca fallaban. Kera se agachó detrás de la mesa, con el pulso latiéndole con fuerza en los oídos. Observó con asombro cómo Jack luchaba. Su habilidad y determinación eran inigualables, pero a medida que la lucha se intensificaba, se dio cuenta de que no podía derrotarlos a todos solo. Vio una espada de energía abandonada cerca de uno de los mercenarios caídos. Armándose de valor, se lanzó hacia adelante y la agarró. La empuñadura del arma cobró vida en sus manos. Kera, ¿qué estás haciendo?, gritó Jack con voz aguda y preocupada. Te estoy ayudando, respondió con una voz más firme de lo que esperaba. Un mercenario alienígena más pequeño se abalanzó sobre ella. Sus garras dentadas se acercaron peligrosamente. Kera blandió la espada de energía. Torpemente. Las armas zumbaron cortando el aire y el alienígena se tambaleó hacia atrás, aturdido por ella. Ante la repentina resistencia, Jack aprovechó la distracción y despachó a los atacantes restantes con una eficiencia despiadada. Cuando cayó el último mercenario, Tina guardó silencio, a salvo del crepitar de los muebles humeantes. Respirando agitadamente, Jack se giró hacia Kera. La miró buscando heridas. ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza, agarrando la espada de energía con fuerza. Estoy bien. No sabía que podía hacer eso. La expresión de Jack se suavizó. Un destello de orgullo se dibujó en sus ojos. Lo hiciste bien, pero la próxima vez déjame la lucha a mí.
Kera logró esbozar una sonrisa. Observó cómo el polvo se asentaba. Los clientes de Kana emergieron lentamente de sus escondites. Susurros llenaron el aire. Sus voces estaban teñidas de asombro y miedo. Era un humano. Se enfrentó a todos ellos solo. ¿Son ciertas las historias? Jack ignoró los murmullos, centrándose en Kera. Tenemos que irnos. Los mercenarios no pararán de venir hasta que te tengan o peor aún. El corazón de Q se hundió. Esperaba que llegara a la estación neutral les diera la oportunidad de descansar. Pero estaba claro que la seguridad aún estaba lejos. Fuera de alcance. ¿A dónde podemos ir?, preguntó. Su voz estaba teñida de preocupación. Jack miró alrededor de la habitación. Su mente ya calculaba su próximo movimiento. Hay un antiguo puesto de resistencia a unos pocos años luz de aquí, abandonado pero seguro. Nos reagruparemos allí. El camarero, un alienígena insectoide fibroso con ojos multifacéticos, se acercó con cautela. Un humano dijo, su voz chasqueando con cada palabra. Has causado un gran revuelo, pero te debo mi agradecimiento. Esos mercenarios llevan meses aterrorizando la estación. Jack asintió brevemente. Lo agradezco, pero no nos quedaremos mucho tiempo. El camarero dudó antes de deslizar un pequeño chip de datos por el mostrador. Toma esto, es un mapa del sector. Hay lugares que los mercenarios no seguirán. Podría serte útil. Jack tomó el chip. Su expresión era indescifrable. Gracias, mientras se preparaban para partir. Kera no podía quitarse de encima la sensación de que su viaje se estaba volviendo más peligroso con cada paso. Sin embargo, también sintió una nueva fuerza en su interior. La determinación de estar junto a Jack sin importar el costo. Con la maltrecha nave reabastecida y rumbo establecido, dejaron atrás la estación. La vasta extensión del espacio se extendía una vez más ante ellos. Kera se giró hacia Jack mientras pilotaba la nave. Dijiste que los humanos no aceptan las amenazas, pero ¿por qué arriesgas tanto? Por mí, podrías haberte ido. La mirada de Jack permaneció fija en las estrellas. Porque a veces hacer lo correcto significa arriesgarlo todo. Además, la miró con una leve sonrisa en los labios. Supongo que no era tan terco. Por primera vez, Kera sintió esperanza. Juntos eran más que un erudito y un guerrero. Eran un equipo y, lo que fuera que les aguardara, sabía que lo afrontarían codo con codo. El puesto de avanzada de la resistencia se extendía más adelante, oculto entre los gélidos anillos de un planeta inexplorado. Jack maniobró la nave hábilmente, abriéndose paso entre el campo de escombros con facilidad. Kera se maravilló de su calma. Bajo presión, incluso cuando sonaron las alarmas de proximidad, preguntó a sus ojos, ¿estás seguro de que este lugar es seguro? Fijo en el mapa holográfico parpadeante, suficientemente seguro. Jack respondió, los mercenarios no nos rastrearán aquí y las defensas del puesto de avanzada nos darán tiempo para decidir nuestro próximo movimiento. La nave aterrizó sobre una plataforma irregular excavada en el hielo, el frío se filtraba en la cabina al desembarcar. Sus respiraciones formaban nubes de niebla en el aire gélido. Jack los guió hacia la base abandonada, sin alejarse mucho de su arma. El puesto de avanzada era un austero contraste con el páramo helado del exterior. Las paredes estaban cubiertas de equipo antiguo, inactivo durante mucho tiempo, pero aún intacto. La mirada de Kira se posó en una terminal holográfica cubierta por una gruesa capa de escarcha. Este lugar debe tener décadas de antigüedad, murmuró, rozando la consola con los dedos. El mayor Jack dijo, su voz resonó en la cámara vacía. Perteneció a la resistencia humana durante las guerras. Mucha gente buena luchó y murió aquí. Kera lo miró, su expresión se suavizó. Eras parte de ello, ¿no? Jack dudó. Su mirada distante. Hace una vida, la galaxia es un lugar diferente ahora, pero algunas cosas nunca cambian. Kera pudo presionar más, la consola cobró vida con un pitido. Jack se inclinó e introdujo una serie de comandos. La habitación se llenó de un sonido bajo. Mientras los sistemas del puesto de avanzada se activaban, esto debería darnos una imagen más clara de quién te persigue. Jack dijo. Al escanear los datos entrantes, la pantalla holográfica se iluminó, revelando la serie de insurgentes. Los mercenarios formaban parte de una organización mayor, una alianza de facciones rebeldes que intentaban desestabilizar la Alianza Vera. En el centro de sus operaciones había una sola figura, el comandante Valor, un señor de la guerra conocido por su crueldad. Él es quien mueve los hilos. Jack dijo, si queremos detener a los mercenarios, tendremos que lidiar con él. Q sintió un vuelco al pensarlo, pero estará fuertemente custodiado. Jack enderezó los ojos con determinación.
Ahí es donde entra la resistencia. Kera parpadeó, pero la resistencia se disolvió hace años, no del todo. Jack dijo con una leve sonrisa, todavía quedamos algunos y si pedimos los favores adecuados, podríamos tener una oportunidad durante las próximas horas. Trabajaron juntos enviando mensajes cifrados a antiguos aliados y recopilando información sobre Ker. Fortaleza Kera maravíllate ante la red de contactos de Jack, muchos de los cuales respondieron con una disposición a unirse a la lucha. Eres más que un guerrero, dijo ella. Observándolo coordinar el plan, eres un líder. Jack se encogió de hombros. Cauteloso. Solo soy un tipo que se niega a rendirse cuando se envió el último mensaje. Jack se volvió hacia ella, su mirada firme, esto no será fácil. Kira, no tienes que venir conmigo. Ella lo miró a los ojos, su determinación inquebrantable, no me voy, he pasado mi vida estudiando mitos e historias, pero ahora quiero ser parte de una. Jack asintió. Con un raro destello de respeto en sus ojos, entonces, démosles algo para recordar. La batalla por la fortaleza Pter fue rápida y brutal. Jack lideró la carga, sus movimientos, un borrón de calculada precisión y poder puro a su lado. Kera luchó con un coraje recién descubierto, su energía. Con su espada zumbando mientras defendía a sus aliados. Las fuerzas de Baal eran implacables, pero no habían tenido en cuenta la inquebrantable determinación del guerrero humano. Una a una, sus defensas se derrumbaron bajo el asalto. Al final, fue Jack quien se enfrentó a Valor en el centro de mando de la fortaleza. El señor de la guerra se alzaba sobre él. Sus rasgos alienígenas se distorsionaron por la rabia. ¿Crees que un humano puede enfrentarse a mí?, gruñó Bor. La sonrisa de Jack era fría. No creo saberlo. Su enfrentamiento fue feroz, pero la habilidad y el ingenio de Jack cambiaron el rumbo con un golpe final devastador. Valor cayó. Su reinado de terror llegó a su fin cuando el polvo se asentó. Los luchadores de la resistencia superviviente vitorearon su victoria, un testimonio de su resiliencia y unidad. Ker permaneció de pie en medio del caos. Su mirada fija en Jack mientras emergía de la fortaleza. Lo hiciste, dijo. Su voz temblaba de emoción. Lo logramos. Jack corrigió una extraña sonrisa que atravesó su endurecido exterior. Tras las consecuencias, la resistencia comenzó a reconstruir su victoria, despertando esperanza. Por toda la galaxia, Kira regresó a sus estudios, pero ya no era el mismo erudito que una vez descartó los mitos de la humanidad, pues para Jack seguía siendo una leyenda, una fuerza inquebrantable de la naturaleza que había demostrado que incluso en los momentos más oscuros, una persona podía marcar la diferencia. Juntos se habían convertido en más que un mito y un erudito, se habían convertido en una historia digna de ser contada, una historia de coraje, determinación y el inquebrantable espíritu de la humanidad. La victoria sobre Valur envió ondas de choque por la galaxia. La noticia del triunfo de los legendarios guerreros humanos se extendió como un reguero de pólvora, encendiendo susurros de rebelión entre los mundos oprimidos y envalentonando a quienes aún se aferraban a la esperanza. Jack y Kera no solo habían derrotado a un señor de la guerra, sino que habían reavivado una llama que muchos creían muerta hacía mucho tiempo. Con el paso de los días, el puesto de avanzada de la resistencia se convirtió en un bullicioso centro de actividad. Refugiados, luchadores por la libertad y antiguos soldados acudieron a sus gélidos muros, atraídos por la promesa de unidad y la oportunidad de contraatacar la tiranía. Jack, el héroe reacio, se encontró en el centro de todo una noche. Kera encontró a Jack en la plataforma de observación del puesto de avanzada. La vasta extensión del espacio se extendía ante él. Estrellas brillaban como sueños lejanos. Sus hombros estaban hundidos. El peso de sus recientes batallas se evidenciaba en su postura. Eres un hombre difícil de encontrar, dijo Kera en voz baja, acercándose a él. Jack no se giró, pero su voz era baja y firme. No me gustan las multitudes, lo noté. Respondió con un tono burlón, pero amable. Te has convertido en una figura decorativa, aunque la gente cree en ti. No deberían, dijo finalmente mirándola. Su expresión era cansada, pero sincera. Solo soy un hombre que intenta arreglar las cosas. Kira ladeó la cabeza, estudiándolo. Quizás. Es exactamente por eso que creen en ti. No te consideras un héroe, pero eso es lo que te convierte en uno. Él rió entre dientes. Te has salido con la tuya. Erudito con las palabras, y te has salido con la tuya. ¿Te des cuenta o no?, replicó. Los has inspirado. Me has inspirado. La mirada de Jack se suavizó. Tú tampoco estás tan mal. Has recorrido un largo camino desde ese escéptico en los archivos KH. Sonrió y tengo que agradecerle a un humano por eso,
las semanas se convirtieron en meses y la resistencia se fortaleció. Jack entrenó reclutas, compartió sus estrategias probadas en batalla y forjó alianzas con otras facciones. Kera usó su experiencia académica para descubrir recursos ocultos y conseguir el apoyo de la Urana, una especie comprensiva, y otras especies dentro de la Alianza Vera. Juntos se convirtieron en una fuerza imparable. Su alianza era un equilibrio perfecto de fuerza e intelecto. Kera a menudo se maravillaba de la resiliencia de Jack. Mientras Jack admiraba su inquebrantable determinación de ver el bien incluso en las situaciones más oscuras, un día, mientras se preparaban para su próxima misión, Kera se acercó a Jack con un datapad en la mano. «Hay algo que necesitas ver». Jack levantó una ceja y tomó el dispositivo. La pantalla mostró un mensaje del Consejo de la Alianza Vera. Era una invitación, una oferta de reconocimiento formal y apoyo a la resistencia. «Están listos para hablar», dijo Kera. Su voz se tiñó de emoción y precaución. «Si logramos su respaldo, esto podría cambiarlo todo». Jack estudió el mensaje. Apretó la mandíbula o podría ser una trampa. «Es un riesgo», admitió Kera, «pero es uno que hay que tomar. La galaxia necesita unidad. Jack, la resistencia no puede hacer esto sola para siempre». Suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Bien, pero si esto sale mal, te haré responsable». Ella sonrió con suficiencia. «Si no lo sabes ya, la reunión con el Consejo de la Alianza de Vera fue tensa, pero productiva. La reputación de Jack lo precedió. Los apasionados argumentos de Kera y él convencieron incluso a los miembros del Consejo más escépticos. Al final del día, habían conseguido el apoyo de la Alianza junto con las promesas de recursos y refuerzos al salir de la Cámara del Consejo. Kera se giró hacia Jack con una sonrisa triunfal. «Ves, no todo termina en un tiroteo. No te acostumbres». Jack murmuró, aunque una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Durante los años siguientes, la Resistencia y la Alianza trabajaron juntas para desmantelar los restos de la organización de Val y restaurar la estabilidad. En la galaxia, Jack siguió siendo una figura central. Sus acciones consolidaron su estatus como guerrero y líder. Kira narró su viaje. Sus escritos se convirtieron en un testimonio. Al poder de la perseverancia y la unidad, a pesar de sus éxitos, Jack nunca buscó el centro de atención. Cuando la galaxia finalmente encontró la paz, desapareció, dejando solo un simple mensaje para Kera: «La galaxia está en buenas manos ahora, no dejes que olviden por lo que luchamos». Kera mantuvo sus palabras cerca de su corazón mientras continuaba su trabajo, asegurándose de que el legado de Jack y el espíritu del guerrero humano perduraran por generaciones. Y aunque nunca lo volvió a ver, a menudo se encontraba mirando las estrellas, preguntándose dónde se había ido el mito de su amigo y quizás el guerrero más grande de la galaxia.